Bien, mis queridos hermanos, agradezco mucho que sigan con nosotros y que en la tarea que de alguna manera hemos emprendido de explicar lo que es el carisma, lo que es la mentalidad, que definitivamente son inamovibles del movimiento de Cursillos de Cristiandad, y sobre todo podamos entender que nuestra mentalidad humana, cuando la queremos aplicar sin tomar en cuenta al Espíritu Santo y la queremos insertar nuestra mentalidad para hacer en el movimiento otras cosas para lo que no fue inspirado, es donde crea las confusiones en lo que se llama la finalidad del movimiento. Y esto es precisamente la última sección de este tema, en el que también vamos a ver cómo la finalidad del movimiento también es inamovible, es una sola finalidad la que tiene el movimiento, pero cómo nosotros, con nuestra participación humana, hemos de alguna manera desvirtuado la finalidad del movimiento en algunas partes del mundo. No quiere decir que en todas partes, pero sí he encontrado lugares en los que desafortunadamente sí se ha querido modificar la finalidad del movimiento. Veamos. En el 91 de Ideas Fundamentales, les recuerdo que todo está en Ideas Fundamentales, que yo solamente toco algunos de los enunciados o algunos de los puntos que me dan la pauta para que ustedes sientan la necesidad de seguir investigando sobre los demás puntos de lo que es el carisma, de lo que es la mentalidad y en este momento de lo que es la finalidad. En el 91 nos va a decir sobre la finalidad del movimiento, Ideas Fundamentales, lo siguiente: el carisma del movimiento de Cursillos de Cristiandad promueve la creación de un movimiento eclesial, eso ya lo vimos, o sea, un grupo de personas que comparten una mentalidad, fíjate, comparten ya una mentalidad cristiana, me imagino, conviven con una misma inquietud apostólica y trabajan juntos en un mismo proyecto evangelizador. Trabajan juntos en un mismo proyecto evangelizador. Ay, cuántas veces encontramos secretariados o escuelas que unos van por un lado y otros van por otro. Dice Ideas Fundamentales: hacer un mundo más cristiano, ayudando a que los cristianos lleguen a ser auténticos cristianos. Después de leer este enunciado del 91 de Ideas Fundamentales, si yo fuese responsable de un secretariado arquidiocesano, diocesano, hoy soy desafortunadamente de custodiar toda esta ortodoxia del movimiento a nivel global, y dependo de que otras personas entiendan esto. Pero si después de leer este número 91, como responsable, el sentido común me sugeriría a mí y a ti también revisar si los planes, si los proyectos, los programas de la escuela de dirigentes y del secretariado son coherentes o están orientados o armonizados con esta finalidad. Porque la finalidad es la misma: hacer un mundo más cristiano, ayudando a que los cristianos lleguen a ser auténticos cristianos. Claro, el sentido común me dice, bueno, yo tendría que revisar mis programas para ver si vamos en ese sentido. Sin embargo, se va a topar con una pequeña dificultad. Y esta es hacernos la pregunta: ¿compartimos en las escuelas, en el secretariado, una misma mentalidad? Porque si no compartimos una misma mentalidad, si no tenemos esa mentalidad de conjunto, pues vamos a poder avanzar muy poco. Convivimos con una misma inquietud apostólica. Es decir, todos tenemos muy en claro hacia dónde va el secretariado, hacia dónde debe ir el movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Y la más difícil de contestar, trabajamos juntos en un mismo proyecto. Mira que yo me he encontrado escuelas y secretariados tan divididos, y no en dos, en 3 o 4 fracciones, en que si el presidente dice por aquí vamos, 1 o 2 le siguen, pero otros se oponen completamente. Y así, queridos hermanos, no vamos a ninguna parte. Ojalá pudiéramos seguir estudiando esta finalidad del movimiento, porque ahí es donde creo que podemos decir que hay un criterio evangélico que nos sirve mucho para evaluar. Para poder evaluar si un secretariado o una escuela es coherente con esta finalidad, el criterio evangélico es: por sus frutos los conocerás. Es decir, llegas a una diócesis y lo primero que vas a encontrar debe ser un secretariado y una escuela muy conjuntada, persiguiendo este principio para lo que fue creado el movimiento de cursillos de cristiandad. En el 92, la Ideas Fundamentales nos va a decir que este movimiento eclesial tiene una finalidad específica. La anterior fue una finalidad concreta, pero específicamente, dice concretamente, en el ámbito de la evangelización. El movimiento de cursillos, como todo movimiento eclesial, participa de la misma misión de la iglesia: evangelizar. Y en el amplio marco de la evangelización, el movimiento encuentra el para qué de su existencia, su finalidad propia y específica, como algo que lo caracteriza e identifica. Y esto es, queridos hermanos, cuando nosotros digamos: quiero aplicar mi mentalidad, y la quiero armonizar con el movimiento para perseguir esta finalidad. Y no puede ser una mentalidad distinta, tiene que ser la misma mentalidad que originó que el Espíritu Santo orientara la creación de este movimiento. Sin embargo, no siempre encontramos al movimiento de cursillos de cristiandad ocupado en una misma finalidad y sobre todo específica. A veces nos encontramos el movimiento ocupado en solamente generar agentes parroquiales. No quiere decir que esto sea malo, ¿no? Qué bueno que ahí también los dirigentes prestemos un servicio, porque es la fuente en donde vamos a nutrir y a beber y a tomar fuerzas para continuar con nuestro apostolado. Pero a veces nos conformamos nada más con decir: ay, mira, todos los que están sirviendo son cursillistas. Y hasta allá. Aparentemente con esa finalidad nos quedamos contentos, y es una finalidad muy raquítica. De repente me encuentro algunas escuelas o secretariados que le dan primacía a las actividades económicas. El año se lo pasan nada más programando y haciendo proyectando las actividades para que tengan recursos económicos. No quiere decir que esto es malo, no, pero el movimiento, estoy consciente de que necesita medios o recursos económicos para poder servir en la evangelización, pero que estemos ocupados en el 100% en esto, o el 95 o 90% en esto, yo creo que un secretariado tiene que equilibrar perfectamente bien las actividades para que no descuidemos una por estar haciendo otras. En otras diócesis o en algunos países me encuentro ocupado el movimiento haciendo proyectos de construcción. Es que estamos construyendo la casa de cursillos. Sí, perfecto. Pero además es que suspendimos todas las actividades del movimiento y solamente estamos construyendo estos 2 años. Imagínate, esa es la finalidad del movimiento. Y me he encontrado en la mayoría de las veces en que me encuentro el movimiento ocupado en algo que no me lo van a creer, por sí me lo van a creer. Ocupado en discusiones internas que distraen el para qué del movimiento de cursillos.
Me he encontrado otros que simulan estar ocupados en la evangelización, pero que no tienen un proyecto claro, concreto, específico, con metas, con plazos y mucho menos con evaluaciones periódicas. Es decir, están evangelizando, como decimos, sin ton ni son. En Ideas Fundamentales 93 nos va a decir que los carismas surgen como un don del Espíritu para una tarea propia, como respuesta a una situación o una necesidad concreta de los hombres y de la iglesia. En los carismas, en los movimientos surgidos de ellos, siempre es esencial el discernimiento de su utilidad, pues es uno de sus elementos constitutivos. Mira qué cosas, ¿no? ¿Cómo queremos cambiar una finalidad si aquí está exactamente lo que tiene que hacer el movimiento de Cursillos de Cristiandad? Debe ser una respuesta a una situación o a una necesidad concreta de los hombres y de la iglesia en el lugar en que esté plantado. Mi concepto personal es que como movimiento sí somos útiles para responder a las necesidades del hambre de Dios que padece nuestra sociedad el día de hoy y sobre todo después de esta pandemia. Indudablemente que en algunos otros lugares se ha extraviado la utilidad de esta magnífica herramienta evangelizadora que es el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y esto tal vez se deba a que se ha distraído la finalidad del movimiento ocupándola en nobles proyectos, muy nobles, pero diferentes a su para qué del movimiento. Y todo esto yo quiero pensar que ha sido de buena fe, que ha sido por desconocimiento y de pensar de que bueno, ya que ahora que soy presidente yo quisiera que el movimiento haga esto. Creo que el mejor presidente, como siempre he dicho, como de los rectores, el mejor rector y el mejor presidente de un secretariado es aquel que sigue las reglas, como en un rector, el que sigue la guía paso a paso es el mejor rector del mundo. Y un presidente del secretariado que siga las reglas de los estatutos y de ideas fundamentales va a ser el mejor presidente que haya tenido esa diócesis. ¿Por qué? Porque está preocupado de cumplir con todo lo que ya se ha establecido. No hay nada nuevo que inventar en la finalidad del movimiento. La finalidad del movimiento, ahí está la necesidad de la iglesia y de los hombres para evangelizar a esa sociedad de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí está donde va a entrar, en el cómo entra lo que es el método, y el método lo vamos a aplicar siempre con una pregunta: el para qué vamos a ocupar el método. Siempre debe haber una finalidad. En el 108 nos va a decir Ideas Fundamentales casi exactamente lo mismo. La finalidad del movimiento es la expresión última de un carisma. Claro, esto es, si tú quieres saber, que hoy, como yo les comentaba hace rato, por sus frutos los conocerás. ¿Quieres conocer cuál es el carisma de un movimiento? Ve cuál es su finalidad. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son sus frutos? El movimiento de Cursillos de Cristiandad, nos dice ese 108, existe para realizar una misión evangelizadora concreta en la iglesia y en el mundo. Y aquí insisto, dedicar las tareas del movimiento a otros fines, por nobles, por muy buenos que estos sean o parezcan, significa desvirtuar, adulterar el para qué de su carisma. Y por último, en el 109, yo nada más voy a tocar estos puntos, pero ojalá tú puedas seguir investigando lo demás. La consecución de su finalidad, nos dice el 109, es lo que garantiza la verdadera identidad del movimiento. Mientras mejor sirva a la evangelización de las personas y de los ambientes por medio de su método propio, más será el movimiento de iglesia que inspiró el Espíritu Santo. Queridos hermanos, más claro, yo creo que Ideas Fundamentales, aunque en su portada se escribió que esto no es la Biblia, y qué bueno que no es la Biblia porque puede ser modificado, no es palabra de Dios, sino es la base del conjunto de ideas
de los grupos internacionales y de todos los secretariados nacionales que consultaron a sus secretariados diocesanos y que fueron plasmados en esta tercera edición de Ideas Fundamentales. Es muy completa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nosotros de alguna manera hemos querido imponer nuestra mentalidad sobre la mentalidad y por ende sobre la finalidad del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Recordemos que hay un apartado de Ideas Fundamentales que toqué en el primer segmento que dice fidelidad creativa. Es decir, es un reto para nosotros los laicos ser fieles al movimiento y al mismo tiempo buscar las inspiraciones del Espíritu Santo para de una manera creativa adecuar la evangelización al mundo que estamos viviendo el día de hoy. Y yo quiero finalizar esta participación diciéndoles, el movimiento de Cursillos de Cristiandad se enfrenta a una sociedad post-pandemia, o se va a enfrentar a una sociedad post-pandemia. El mundo que conocíamos ha cambiado. Eso es definitivo. Yo he dado algunos temas últimamente en algunos países en los que me han pedido precisamente la temática o el sentir del organismo mundial para orientar, porque es parte de nuestras tareas en el organismo mundial, orientar al movimiento ante estas situaciones. Créanme y les aseguro que estamos trabajando muy fuerte, muy duro, pero más que nada estamos orando muchísimo para que el Señor nos ayude, nos inspire y nos permita dejar nuestro yo, nuestra manera de pensar y que encontremos qué es lo que el Espíritu Dios a través del Espíritu Santo quiere del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Por esto estamos reflexionando bastante, meditando y por eso hemos convocado a un encuentro mundial de dirigentes para revisar precisamente esta situación de la post-pandemia del mundo que vamos a encontrar. Desde nuestro punto de vista muy personal, y creo que es el que campea en el organismo mundial, es de que, a diferencia de que pudiéramos pensar catastróficamente sobre la situación que vamos a encontrar o que el mundo que vamos a encontrar después de la pandemia, es de que afortunadamente se abre un gran espacio, una gran oportunidad para el movimiento de Cursillos de Cristiandad de llevar la palabra de Dios a un mundo que cuando salga de la pandemia estará mucho más necesitado y con más hambre de Dios. Y ahí tenemos que estar, el movimiento tiene que estar ahí presto, el movimiento tiene que estar listo para ser ese instrumento de vanguardia, de primer anuncio, de decir, Cristo te ama y por eso estás vivo y por eso sucede esto. Es decir, el movimiento tendrá que ver cómo hacemos esta tarea de evangelización. Estamos pidiendo luces al Espíritu Santo para que nos ayude y nos auxilie en estos momentos críticos. Llevamos meses estudiando esta situación y créame que vamos por muy buen camino. Estamos recibiendo luces de Roma, de los grupos internacionales, de nuestros asesores, que afortunadamente tenemos un buen número de asesores eclesiásticos que nos están apoyando en esta situación. Otra situación también que tenemos que tomar en cuenta para esta mentalidad, este carisma y esta finalidad, es que también necesitamos relevos muy naturales, generacionales en el movimiento. Y que tenemos que intentar que las nuevas generaciones, si nosotros no teníamos o no tenemos muy clara esta mentalidad, que ellos sí tengan perfectamente clara la mentalidad en la que están incursionando en un movimiento al cual nosotros se los vamos a entregar después. Recordemos que nuestras ocupaciones, al menos la mía en este momento, mi profesión en este momento es ser apóstol. Y en este sentido debo de estar al 100% en todo lo que son mis actividades espirituales, personales, pero al mismo tiempo siempre intentando que el Espíritu Santo guíe mis pasos, mis actuaciones
y que me diga por aquí y por aquí no. Recordemos los que nos dice Hebreos 13:8, y con esto quiero finalizar, porque esto de la pandemia nos puede tal vez en un momento determinado decepcionar o sentirnos solos. En Hebreos 13:8 nos va a decir: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Cristo que nos ama a todos y cada uno de nosotros y que vino a salvarnos, no a juzgarnos, y que nos quiere salvar a todos, es el mismo ayer, antes de la pandemia, hoy en la pandemia, y lo seguirá siendo después de la pandemia. Hasta aquí, queridos hermanos, yo os voy a dejar algunas tareas para que sigamos reflexionando sobre estos temas, y me despido con un agradecimiento y mi aprecio personal para el Secretariado Arquidiocesano de Monterrey, más que nada para el gran equipo de apoyo que tengo de dirigentes ahí en Monterrey, que son la base sobre todo de las líneas de formación, de comunicaciones que tenemos con el mundo entero. Les agradezco mucho, que Dios los siga bendiciendo, y ojalá que Dios les acompañe y les oriente a través del Espíritu Santo en las reflexiones a las que les lleve este tema. De colores, queridos hermanos, y les recuerdo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hasta luego.